Bienvenidos y bienvenidas, compañeros y compañeras. Estamos nuevamente en un temperamento después de mucho tiempo. Volvemos al ruedo, programa número 65 en este marzo del 2024. En una situación completamente adversa, como ya sabrán todas las personas que viven en el país y de afuera también, porque hay bastante, no solo curiosidad, sino hasta preocupación de, de gente cercana, compañera, que pregunta cómo está esto acá en Argentina. La verdad que si este temperamento también sale tarde es debido a muchas complicaciones en lo laboral, en lo habitacional, en lo económico general. Esta es una situación que se viene acrecentando ya hace meses, no arrancó en diciembre, pero bueno, la profundización de lo que se podría decir crisis o ajuste, uno ya no sabe cómo nombrar esto, pero bueno, acá estamos, pese a los aumentos de precio de todo lo que consumimos, de los alquileres, del transporte, de la salud, de los medicamentos, de la supervivencia en general. Aquí estamos y bueno, queríamos, a pesar de todo, seguir manifestando la lucha y la solidaridad. En este caso, estamos haciendo este programa a 5 meses del inicio de la masacre en la Franja de Gaza, 5 meses de aquel 7 de octubre que el Estado de Israel, que el Estado de Israel está desatando todo su poder bélico ante una población indefensa. Y bueno, este programa va a ser un especial sobre eso. Vamos a charlar, a compartir, a reflexionar sobre lo que está ocurriendo ahí en territorio palestino. Nosotros ya desde el año pasado estamos difundiendo aquí en la región argentina, reflexionando sobre esto. En noviembre salió Una Oveja Negra, donde la temática fue justamente lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. También en ese mes hicimos una actividad aquí en la biblioteca, una actividad que salió muy bien, donde pasamos algunos fragmentos de documentales y también charlamos en torno a la oveja para Sí, conocer también un poco la historia de la lucha ahí y no hablar tanto no solo de las masacres, sino también justamente de la resistencia proletaria que se da también en esa zona de Medio Oriente. sí, por eso justamente el artículo que da nombre a la oveja negra número 90, que sacamos en noviembre del año pasado, se llama justamente De la Nakba a la Intifada. La Nakba es, Es la forma en que los palestinos recuerdan, recuerdan a la creación del Estado de Israel. Al-Nakba significa la catástrofe. Es la catástrofe que ellos viven cotidianamente desde la creación de ese Estado. Algo que se ha repetido y se repite a lo largo de todo el planeta. Cada vez que nace un Estado es una catástrofe para las poblaciones que quedamos adentro. y el Bueno, Estado de Israel es una catástrofe más cercana, porque si bien todo Estado se implanta como una catástrofe, es lo que tratamos de insistir en los diferentes números de la oveja negra acá, en diferentes intervenciones, con el Estado de Israel su ferocidad se puede ver más cercana en el tiempo, hace muy poco tiempo, es como poder ver cómo es la creación de un Estado, no hace 200 años o hace 150, hace muy poquito para lo que es la historia humana, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa es un poco la intención de eso, recordar cómo nace cada Estado, cómo viene el capital chorreando sangre y barro. eh, o sea, la violencia, no la violencia simbólica simplemente que representa el Estado del capital, sino una violencia física que parte hueso y mata gente. A ese número de la oveja también le habíamos agregado un artículo que se llama Mekorot, el apartheid del agua, donde veíamos... sí, digamos, la privatización del agua en los territorios palestinos por parte de una empresa que también está empezando a funcionar aquí en la región argentina. Y bueno, entonces nos parecía interesante poder hacer ese nexo entre estas diferentes formas de explotación y de acaparamiento, digamos, algo tan fundamental como el agua. Sí, sí, que se reduce a un recurso natural y que a veces hasta nos vemos defendiendo el territorio
llamándole recurso natural cuando siempre insistimos que es solo un recurso natural desde la óptica del capitalista. Bueno, pasó 5 meses. Para ese momento cualquier actividad, cualquier texto, cualquier intervención tenía que arrancar denunciando la, la acción de Hamas, porque si no era susceptible de ser criticada como diciendo que se apoya a un bando, a otro. Ujú. Evidentemente Hamas no es una cosa así para defender acríticamente, pero con lo que pasó en estos 5 meses yo creo que cómo se perdió también esa necesidad de tener que decir no estoy ni de un lado ni del otro porque lo que cometió el Estado de Israel con el apoyo de todo el bloque occidental Es, ya no tiene nombre. Ya esa cosa políticamente correcta de tener que arrancar diciendo estamos en desacuerdo con lo que pasó. sí. Bueno, recordemos que estamos grabando este programa un día después de que se produce la masacre de palestinos hambrientos que fueron masacrados mientras buscaban comida en Al-Rashid. Una de las cosas más alevosas y horribles que ha hecho el Estado de Israel en estos 5 meses, y miren que ha hecho de todo en 5 meses, pero esa es la alevosía con que el Estado masacra a las poblaciones. Ya son más de 30.000 personas las que han sido asesinadas, casi la mitad son niños, hay unos 8.000 desaparecidos, 26 hospitales que han quedado fuera de servicio. Bueno, es realmente... Hablar de esto es un poco triste, pero bueno, es lo que también es necesario para reflexionar y para poder, como decía el compañero, visualizar realmente lo que es la vida bajo un Estado, digamos, en formación como es el Estado de Israel, ¿no? Y con la potencia militar que tiene el Estado de Israel, que es un Estado que, entre otras cosas, y principalmente se basa en la industria militar de alta complejidad y alta tecnología. Hoy a la mañana veía que la BBC titulaba, respecto a lo que vos comentabas, Ujú. que 100 palestinos morían Morían, claro, no, ya no en un conflicto, sino en una situación confusa. O sea, claro. siempre los palestinos, las palestinas mueren solos. Eh, Quizás en otros países no. No sé, nosotros vemos bastante información de pasando la cordillera. En Chile hay mucha información sobre lo sucedido en Palestina y lo que sucede. Hay una gran comunidad palestina en Chile y bueno, eso ayuda a que la información llegue un poco mejor, digamos. Pero en Argentina el poder sionista es muy fuerte Sí. y no hay, o sea, prácticamente no hay información, no hay manifestaciones. Pensamos que esto, más allá de lo triste, es necesario difundir, como dicen internacionalmente, no dejemos de hablar de Gaza. Y por eso también quería traer el último número de la Oveja Negra que sacamos en febrero, que justamente el artículo lleva por título No es conflicto palestino, es una masacre. Porque las pocas veces que los medios de comunicación hablan de lo que está sucediendo en Gaza y en Palestina en general, se refieren al conflicto palestino, no a la masacre que está llevando Israel junto con todos los países que lo apoyan. En ese artículo tratamos de ver, para empezar, el apoyo de Milei y sus fuerzas del cielo. Eh, Poética y tristemente, esas fuerzas del cielo hoy son los aviones que bombardean desde el cielo hacia la tierra a Gaza y toda la región. Y después queríamos ver cómo trata un Estado genocida, como todos, pero como decíamos antes, con una tecnología de alta complejidad y que quiere acaparar todo el territorio palestino, cómo trata a la población sobrante de esa zona y también ahondar un poco en la industria de la guerra israelí, que no solo ataca en Israel, digamos, de alguna forma Gaza es el centro de experimentación y el laboratorio donde todas las armas que después se venden a diferentes países, incluido Argentina, Argentina le compra armas a Israel sin motivo que conozcamos, o sea, no hay peligro eh, público al menos, incluso el Estado argentino cuando define enemigos internos, como puede ser la comunidad mapuche en lucha, o sea, parece extraño que le pueda parecer necesario comprar drones que disparan. Entre las cosas que estuvimos investigando en estos meses, para informarnos, para seguir reflexionando, fue grato encontrar que, bueno, entre toda la información que la gente está compartiendo, en esto de no dejar de hablar de Gaza, fue rescatado un disco que salió allá por la década del 80, durante la primera intifada, y que acá el compañero nos va a hablar un poco más. Sí, encontramos
un disco incluido en un proyecto del cual vamos a ir hablando a lo largo del programa, que bueno, tradujimos como pudimos, siempre desde el inglés, que es como fue publicado. Y también nos interesó este disco que se llama Intifada, 1987, porque no solo rescata la cultura de la región, que nos parece importante, porque nosotros, si hablamos de internacionalismo, no nos parece que el internacionalismo sea necesariamente como globalizar un tipo de cultura hacia todo el mundo, no entender las diferencias culturales, de gustos de las diferentes regiones a lo largo de los tiempos. Digo, tampoco es que cada lugar tenga una esencia de tipo tradicional nacional, pero sí entender toda la variedad, digamos, que tiene la especie humana y la variedad de manifestaciones de la clase proletaria en todo el mundo. Este disco, justamente, que se llama Intifada de 1987, rescata la cultura de la zona, pero también la resistencia. O sea, a nosotros también nos interesa eso, cuando decíamos que acá en la Biblia proyectamos fragmentos de videos que eran entrevistas, es porque también está bueno no hacer un victimismo, no victimizar o revictimizar a las personas que están padeciendo, sino también ver la fuerza, ¿no?, que tienen. Este disco sale una semana después del estallido de 1987. Quien lo pergeña se llama Riad, que se reunió con sus 3 hermanas, Hanan, Alía y Nariman, y en su casa empezaron a grabar estas canciones con un equipo que él mismo ha fabricado. Siempre vemos cómo en la supervivencia... El ingenio y la originalidad en estos casos siempre aflora, ¿no? Claro, esta persona, Riad, participa junto a su amigo Mohamed Darwish, que es un conocido escritor palestino. Hay varias cosas editadas, y yo creo que se consiguen hasta en las librerías. Y Riad hizo, según la información acá que encontramos, hizo 3.000 copias de la cinta de este disco. Él la empezó a mover en Jerusalén, en Cisjordania, pero el ejército israelí parece que se cebó puntualmente con este cassette, porque salió originalmente en cassette, entre todo lo que confiscó y destruyó o guardó. Se supone que de esas 3.000 cintas, la mayoría están o destruidas o en archivos militares. Riad fue detenido, interrogado y lo encarcelaron durante varios meses. Él, después de su liberación, formó inmediatamente una banda que se llamó Palestinian Union y sacó un nuevo disco. Lo que se conoce de él es que después fundó una escuela para también enseñar a los niños y a las niñas de Cisjordania como una educación musical alternativa, y a crear sus propios equipos electrónicos para poder seguir haciendo música. En 2005 sabemos que Riad murió en un accidente de coche, pero bueno, esta historia inspiradora que nos parece interesante traer, compartir, es lo que va a dar música a todo este programa de Temperamento, y esta canción se llama justamente Intifada. Intifada, 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 intifada.
شهداء الانتفاضة يا بناة المجد يا شهداء الانتفاضة يا بناة المجد سطرتم ملاحم البطولة رفعتم رايات الحرية سطرتم ملاحم البطولة رفعتم رايات الحرية عبدتم بدمائكم دروب النصر تكبر قوتي تكبر قوتي بالمولوتوف بالحجارة أصنع ثورتي بالمولوتوف بالحجارة أصنع دولتي بالمولوتوف بالحجارة تسلو طفولتي بالمولوتوف بالحجارة تكبر قوتي تكبر قوتي يا شهداء الانتفاضة يا رموز الوحدة يا شهداء الانتفاضة يا رموز الوحدة نسجتم وحدة شعبنا كسرتم فوق قيدنا نسجتم وحدة شعبنا كسرتم فوق قيدنا عبدتم بدمائكم دروب النصر تكبر قوتي تكبر قوتي بالمولوتوف بالحجارة أصنع ثورتي بالمولوتوف بالحجارة أصنع دولتي بالمولوتوف بالحجارة تسلو طفولتي بالمولوتوف بالحجارة تكبر قوتي تكبر قوتي تكبر قوتي A pesar de las matanzas, de las masacres, de la terrible fuerza bélica que desata el Estado de Israel, dentro de la población judía e israelí, también hay gente que se solidariza con la causa, con la resistencia palestina, y a lo largo del tiempo hace sentir su solidaridad. En el número 90 de la Oveja Negra, que comentábamos en el primer bloque, en una parte del texto decíamos: desde Israel y sus aliados en todo el mundo remarcan en estos días que el antisionismo es igual al antisemitismo, una mentira de patas muy cortas, que no resiste el menor estudio de la historia contemporánea. Desde la creación misma del proyecto sionista a fines del siglo XIX, judíos de todo el mundo se han opuesto al mismo, en un amplio abanico que incluye tanto posiciones revolucionarias como democráticas o religiosas. Asimismo, vemos en estos días cómo en diferentes países miles de judíos salen a la calle contra las matanzas que está perpetuando Israel. Y esto queríamos hablar justamente de la historia, brevemente, de la historia de resistencia, sobre todo de los jóvenes, a ser parte de la fuerza de defensa de Israel. Podemos hablar de dos momentos, digamos, de esta resistencia. Uno de lo que se conoce como los Refustenik, que son los jóvenes que se niegan a hacer el servicio militar, y después las personas que ya dentro del servicio militar se niegan a cumplir órdenes o a llevar a cabo llevar adelante ciertas acciones de matanza, ¿no es cierto? Son como dos momentos, ¿no? Los que rechazan entrar al servicio militar y los que ya dentro del servicio militar o dentro de las fuerzas se dan por la desobediencia. El movimiento de Refusnik nace en los años 70, durante los primeros 70, durante el gobierno de Golda Meir, que ahora, bueno, ese gran aliado de Israel que Hollywood está por sacar su película, en el marco, digamos, de presentarla como una mujer empoderada, ¿no? En fin, contra la barbarie árabe. Fue durante el gobierno de Golda Meir que se presentan los primeros Refusnik en el marco, ¿no?, de lo que fue la guerra del Yom Kippur. Chicos muy jóvenes, de 18 años, que se negaron a participar de esa matanza. Hay que decir que el movimiento de los Refusnik
o junto con el de desobediencia que se da en las filas del ejército, nunca fue muy grande. Nunca fue muy grande si lo comparamos con los grandes movimientos de derrotismo revolucionario que hubo, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial o durante la lucha contra la guerra de Vietnam. Siempre, hasta el día de hoy, es un movimiento pequeño, pero que existe y que sí ha tenido algunos hitos a lo largo de los 70 para acá. Dos de ellos se dieron principalmente, obviamente, durante la década del 80. Una se da en 1982, durante la guerra del Líbano, donde también se dan la primera gran manifestación de la población israelí contra la guerra, ¿no? 1982 marca la primera manifestación masiva que se da en las calles de Israel contra lo que está pasando en el Líbano, particularmente con la tristemente célebre recordada masacre de Sabra y Yatila, de los campos de refugiados palestinos del Líbano, de Sabra y Yatila, donde unos 3.000 reservistas se negaron a participar de esa invasión y bueno, de lo que derivó finalmente en la matanza del campo de refugiados. Existe un documental muy interesante, un documental animado que se llama Vals con Bashir, que fue estrenado hace varios años, donde es un documental con una estética muy oscura, ¿no es cierto? Basado todo en testimonios reales de los soldados que participaron en la masacre de Sabra y Yatila, de sus recuerdos, pero también de sus desmemorias, de lo que no se acuerdan de lo que pasó y de que ellos formaron parte, digamos, pero que no se acuerdan de lo que hicieron en esos campos de refugiados. Vals con Bashir, búsquenla, que es una película, un documental animado muy interesante. Y obviamente el otro gran movimiento de Refusnik se da durante el estallido de la primera intifada en diciembre de 1987, donde unos 2.500 reservistas se negaron a participar y unos 150 acabaron en la cárcel. Esto es muy común, ¿no? Que los jóvenes que se niegan a entrar al servicio militar terminen varios meses en la cárcel. Luego ha habido otros momentos, en la segunda intifada también, que se da en el 2002, que no fue muy numerosa, pero sí tuvo la particularidad que ya no fueron reservistas o chicos del servicio militar, sino que ya se dio entre soldados de carrera y entre algunos cuerpos de élite, el estado de desobediencia. En el 2002, unos 50 soldados justamente de una unidad de élite de las fuerzas de defensa israelí manifestaron su deseo de abandonar la lucha. En el 2007 hubo una veintena de pilotos también se negaron a seguir con sus tareas de masacre en los territorios palestinos. Y el último gran momento fue en el 2014, con unos 40 oficiales de la llamada unidad 8200, que es nada menos que una unidad de inteligencia del ejército israelí. Se negó a seguir cumpliendo tareas de inteligencia. Se dedicaban básicamente a extorsionar personas para que sean como soplones, digamos, ¿no? Para que trabajen para el ejército israelí. Extorsionar personas, gente de Palestina, para usarlos como informantes, como soplones del ejército. Bueno, esta unidad de inteligencia se negó, también hizo una carta pública negándose a seguir realizando lo que estaban haciendo, ¿no es cierto? Existe un libro en castellano que se llama justamente Refusnik, de un fotógrafo uruguayo que se llama Martín Barcilay. Y vamos a leer un testimonio de unos años atrás, 10 años atrás, que dio un joven de Israel sobre su experiencia de rechazo a entrar a las Fuerzas Armadas. Dice: Ben, Tel Aviv, mi padre pasó 40 días en la cárcel por no querer servir en el ejército en Gaza. Cuando fue mi turno de ir, le dije al oficial a cargo sobre mis problemas mentales, que no quería portar un arma, y si me obligaban a portar una, la usaría contra mis superiores. Fue una de las decisiones más importantes de mi vida. Cuando veo a todos los jóvenes que mueren por la causa sionista, solo puedo estar feliz con mi decisión. Me gustaría sentir compasión por estos soldados, pero sinceramente no puedo. Cuando aprietan el gatillo y disparan a los civiles, eso es imperdonable. Ya para ir cerrando este bloque, obviamente no podemos dejar de nombrar lo que pasó con Aaron Bushnell, este compañero anarquista que era parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y que, el 25 de febrero último realizó un acto de inmolación frente a la Embajada de Israel en Washington, D.C., como una forma de
protesta contra lo que está ocurriendo en Palestina, ¿no es cierto? Bueno, él manifestó que lo que él estaba por hacer es extremo y terrible, pero nada comparado con lo que estaba viviendo la población en Gaza. Sí, Aaron Bushnell, como dijimos, era un soldado estadounidense de 25 años. Eh, Hay un video, yo no lo vi personalmente, pero está disponible, en el cual él deja registrado todo mientras va caminando, contando sus intenciones, y se dirige hacia la embajada de Israel en Washington, donde se rocía con combustible y se prende fuego, mientras grita Palestina libre. En este video que deja registrado, él dice: mi nombre es Aaron Bushnell, soy miembro en servicio activo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ya no seré cómplice de genocidio. Estoy a punto de participar en un acto de protesta extremo, pero en comparación con lo que la gente ha estado experimentando en Palestina a manos de sus colonizadores, no es nada extremo. Esto es lo que nuestra clase dominante ha decidido que será lo normal. Aaron también, antes de cometer esta acción, deja algunos mensajes en redes sociales y le manda un email al colectivo anarquista de Estados Unidos, Crimefield. Estos compañeros, aparte de difundir lo que mandó Aaron a sus redes, hicieron una reflexión sobre lo ocurrido, y queríamos compartir brevemente una parte de lo que ellos escribieron que nos parecía interesante, ¿no es cierto? Obviamente ellos están muy conmovidos por lo que hizo Aaron, difundieron absolutamente todo lo que él mandó, y bueno, pero dejaron algunas cosas en claro que está bueno compartirlas, y acá las leemos, este fragmento. No es la voluntad de morir lo que convencerá a nuestros gobernantes. En realidad temen nuestras vidas, no nuestras muertes. Temen nuestra voluntad de actuar colectivamente según una lógica diferente, interrumpiendo activamente su orden. Muchas cosas que merecen la pena conllevan riesgos, pero elegir intencionadamente poner fin a tu vida significa cerrar años o décadas de posibilidades, negando al resto de nosotros un futuro contigo. Si una decisión así es apropiada, es solo cuando se ha agotado todas las demás posibilidades. La incertidumbre es una de las cosas más difíciles de soportar para los seres humanos. Se tiende a intentar resolverla lo antes posible, incluso imponiéndose de antemano el peor de los escenarios, aunque eso signifique optar por la muerte. Hay una especie de alivio en saber cómo acabarán las cosas. Con demasiada frecuencia, la desesperación y el autosacrificio se mezclan y confunden, ofreciendo una salida demasiado sencilla a tragedias que parecen irresolubles. Si tienes el corazón roto por los horrores de Gaza y estás dispuesto a soportar consecuencias importantes para intentar detenerlos, te instamos a que hagas todo lo que está a tu mano para encontrar camaradas y hacer planes colectivamente. Sienta las bases para una vida plena de resistencia al colonialismo y a todas las formas de opresión. Prepárate para asumir los riesgos que te exija tu conciencia, pero no te precipites hacia la autodestrucción. Los necesitamos desesperadamente vivos y vivas, a nuestro lado, para todo lo que está por venir. Sí, cabe mencionar también que estuvo habiendo velatorios, los que se llevaron justamente velas, flores, a donde Aaron cometió su acto, y también algo que fue bastante sorprendente, que se ven imágenes de veteranos de guerra de Estados Unidos que fueron hasta el lugar y prendieron fuego sus uniformes. Esto también, como decíamos antes, fue completamente tapado por los medios argentinos, al menos, y si vemos los medios internacionales, solo lo pasan como una persona desequilibrada mentalmente que cometió un suicidio y no mucho más. Volviendo a la musicalización del programa, tenemos que agradecer algo conocido como Proyecto Mayaz, que a lo largo de años viene reuniendo varios archivos de cinta, de vinilo, de grabaciones raras de Palestina y de otros lugares. Entonces es gracias a su dinamizador Momin Suaitat que conocemos las canciones que estamos escuchando, aunque recomendamos escuchar el disco entero, la verdad que está buenísimo, completo. Entre la información que encontramos sobre este proyecto, dice que es de investigación y un sello discográfico nacido del archivo, centrado en el muestreo, la remezcla y la reedición de cassettes y LPs palestinos y árabes de época, que
que arroja nueva luz sobre la riqueza y diversidad del patrimonio musical árabe. En marzo del 2020, Momin fue que viajó de Londres hacia su Palestina natal y ahí encontró las grabaciones perdidas y los cassettes estos que estaban olvidados en una tienda. Hay algunas fotos circulando en internet de este cassette amarillo que dice justamente Palestina ahí con virome. Si uno entra al sitio web, que después lo dejamos ahí en los links en donde subamos el programa, además de los poemas y las grabaciones políticas, hay incluso músicas de boda hechas en vivo por la familia de quienes estaban casando, grabaciones ambientales, palabras habladas e improvisadas con bases de electrónica, música pop, funk, jazz. Así que bueno, como decía, todo eso se puede encontrar en internet como proyecto Mayaz y como archivo de sonido palestino. Mayaz sería el sello discográfico este que venía hablando, y el archivo de sonido palestino es una base de datos en línea dedicada a restaurar el patrimonio musical palestino. Y esta canción que vamos a escuchar se llama justamente Palestino o Palestina, como gentilicio. Aparece como Palestinian, pero bueno, a eso hace referencia. اسألوا عن الجبال والوديان اسألوا عني سجون العذاب اسألوا عن الجبال والوديان اسألوا عني سجون العذاب اسألوا عني مواكب النضال في عكو يا فكان الحدث الجريمة صارت في عمان وجرش في عكو يا فكان الحدث الجريمة صارت في عمان وجرش صارت المؤامرة في لبنان أقاتل أناضل من أجل الهوية أقاتل أناضل من أجل الحرية أقاتل أناضل من أجل الهوية أقاتل أناضل من أجل الحرية أناضل من أجل الربيع La guerra irrumpe la cotidianidad en cada lugar donde se dio. En la situación de Gaza, yo ya no sé si es posible hablar de guerra, sino más bien de, como venimos diciendo, de una masacre. Pero esta masacre no termina con la vida cotidiana, de alguna manera la modifica, y a la situación de hambre, porque ya estamos hablando de hambreamiento a toda una población, también se suma la cuestión que podríamos resumir como de género, pero en una vida cotidiana que está generizada. La guerra irrumpe en eso
y vemos ahí cómo también se mete en la cuestión sanitaria, de parto. ¿Cuál es la vida de las mujeres hoy en Palestina? Hola, yo soy Jun. Muchas gracias por hacerme un lugarcito en este temperamento. Estudio obstetricia, me estoy formando para ser partera y justamente quería hablar un poco de la situación de los embarazos, los partos, la gestión menstrual y la salud de los recién nacidos en Gaza, en esta catástrofe humanitaria que no para de crecer. Bueno, se calculaba al comienzo de la agresión de Israel que había alrededor de 50.000 mujeres embarazadas en Gaza. Esto se traduce en un promedio de 180 partos por día. Sabemos que todo el sistema de salud a nivel hospitales, etcétera, está colapsado desde por lo menos octubre y que el 95% de la población de Gaza fue desplazada y siguen siendo bombardeados y atacados en los campos de refugiados que se fueron armando. Así que sabemos que los partos se están desarrollando en campos de refugiados, muchas veces inundados, sin las medidas mínimas de higiene y seguridad que requiere un parto, ni hablar de seguridad emocional. Los partos son hechos fisiológicos, no quiero dar la idea errónea de que los partos tienen que pasar en un hospital y con personal médico y en espacios asépticos, pero sí requieren, por un lado, acceso a implementos básicos como agua potable y, y herramientas para esterilizar si se utiliza algo más, y también seguridad emocional, digamos. Estamos hablando de partos que se dan en medio de bombardeos y ataques constantes, en chozas, muchas veces en el barro. Esto hace que un montón de situaciones que son muy fáciles de evitar, infecciones tanto para las y los gestantes como para las y los recién nacidos, se empiezan a multiplicar cada vez más. Ni hablar de que el estrés materno genera tanto abortos espontáneos como complicaciones en el embarazo, como partos más dificultosos. Se estima que el 15% de estas 50.000 mujeres embarazadas van a presentar complicaciones en el embarazo, y esas complicaciones se van a tener que enfrentar sin las herramientas necesarias para eso. Si un bebé nace prematuro y no existe una incubadora, no existe como posibilidad de acompañarlo para que se pueda desarrollar, eso va a ser una catástrofe. Otro de los temas que afecta a todo esto es que la lactancia también tiene que ver, o sea, para que la lactancia se pueda desarrollar, uno necesita que la persona que va a amamantar pueda estar tranquila, y obviamente nadie puede estar tranquilo en medio de un genocidio. Entonces sabemos que muchas lactancias se van a malograr, pero a eso se le suma la enorme complejidad de que en Gaza es muy, muy, muy difícil acceder a agua potable. Entonces, para poder dar fórmula, uno tiene que tener acceso a agua potable. Y tristemente estamos viendo cada vez más a menudo imágenes de bebés muy chiquititos que se están muriendo de deshidratación y de malnutrición, justamente porque no se pueden alimentar, porque si no hay agua potable, me imagino que tampoco debe haber demasiada fórmula, pero no hay posibilidad de garantizar su desarrollo. Esto por el lado de los embarazos y los partos. Por el otro lado, la gestión menstrual también está siendo un problema enorme. No hay toallitas, no hay tampones, no hay casi acceso a ningún implemento medianamente higiénico. Las mujeres y las personas menstruantes de Gaza se están arreglando con telas o algodones en el mejor de los casos. Cuando se consiguen toallitas o tampones, se utilizan por muchos, muchos días, lo que también hace crecer enormemente el riesgo de shock tóxico, que es una infección que se genera en la toallita o en el tampón y entra al torrente sanguíneo, y que es muy grave en el mejor escenario, ni hablar en un escenario tan colapsado como este. Eso, y después también lo que sabemos es que están creciendo,
que no hay ningún tipo de seguridad alimentaria, lo que está haciendo crecer un montón los números de anemia. La anemia es uno de los primeros, uno de los factores que más genera hemorragia posparto. Y otra vez hablamos de partos que se están desarrollando en chozas, digamos, es una situación muy, muy, muy catastrófica. Se organizaron algunas llamadas internacionales a médicas, parteras que pudieran hablar árabe y acompañar estos nacimientos, aunque sea a la distancia. Se sabe que no se da abasto, que las pocas parteras que todavía están acompañando nacimientos en el área también están malnutridas, atacadas, sujetas a todo este estrés. Así que es de esperar que esta catástrofe, que es realmente inimaginable, siga acrecentándose en las siguientes semanas y meses. Eso un poco el aporte de este lado. Les mando un abrazo muy grande, compañeros, y gracias por hacerme este lugar. Toda esta cuestión muchas veces está categorizada como violencia sexual. Habría que pensar si es correcto. Nuestro idioma tiene una complicación, que la palabra sexo hace referencia a la actividad sexual, llamémosle erótica, genital, corporal, pero también sexo hace referencia a una división de género. Si es por división de género estaría correcto, pero en general a la cuestión de la violación se la trata como violencia sexual, como si fuese en ocasiones una sexualidad violenta. Sobre esto queríamos hablar un poco. En base a las noticias que circularon estos días, ¿no? De, bueno, las denuncias de violación, esto dicho por la ONU, ¿no? De mujeres y niñas en lo que van de estos 5 meses de masacre en Gaza, ¿no es cierto? Algo que en los últimos días estuvo circulando y, bueno, que por eso también queríamos reflexionar sobre esto. Sí, también contra toda difusión de los medios hegemónicos de comunicación, que siempre ponen a la población árabe, incluso a la población árabe que combate en grupos, en milicias, siempre se los pone como violadores desenfrenados, que de alguna forma son Sí. los que atacan mujeres y que Un estereotipo del árabe que viene desde hace siglos, digamos. Que se mantiene a lo largo de por lo menos 5 o 6 siglos. Claro, Israel se propone también y se quiere mostrar como que va a liberar, o sea, que está emancipando a las mujeres del machismo árabe. Es un caballito de batalla bastante importante que tienen generalmente los occidentalizadores de zonas. Bueno, acá todas estas denuncias, incluso fotos terribles que circulan de soldados israelíes con vestidos de mujeres riéndose. Pero en esta situación que, si bien como decíamos antes, lo que ocurre en Gaza, llamarle guerra se queda corto, porque una guerra es entre dos estados con ejércitos. Acá hay un bombardeo, masacre, hambriamiento de parte de uno para el otro, pero no nos deja de parecer necesario hablar sobre esta cuestión de la violación como arma de guerra. Al respecto, quería traer para compartir un artículo, digamos, de momento inédito de Cuadernos de Negación, que de todos estos últimos números que tratan sobre la cuestión de género, patriarcado, trabajo doméstico, familia, heterosexualidad. Así que bueno, este fragmento podemos titularlo La violación como arma de guerra, y dice así: en tiempos de guerra abierta, las mujeres, en tanto que propiedad, se convierten en botín y en medio para atacar al enemigo. Nos referimos a las cometidas por soldados, combatientes u otros civiles implicados en el conflicto armado o la ocupación militar. Esto puede también tener como fin la limpieza étnica, embarazando a las mujeres de la población vencida. La violencia, entre comillas, sexual en tiempos de guerra se practica de manera sistemática y puede producirse una variedad de situaciones, incluida la esclavitud sexual. En 2008, el Consejo de Seguridad de la ONU reconoció la violación y otras formas de violencia sexual como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, o un acto constitutivo con respecto al genocidio. Nos dicen que la resolución identifica
la violencia sexual como amenaza para la paz y la seguridad internacionales, que necesita una respuesta desde el punto de vista de seguridad. De más está decir que estas brutales acciones no han cesado desde los reconocimientos oficiales de la ONU ni de ningún organismo. Pero no es necesario pensar en Medio Oriente, Bosnia o Ruanda, siquiera en una guerra abierta. La violencia sexual es una dimensión crucial del terrorismo de Estado. Durante las dictaduras de los 70 en el cono suramericano son conocidas las denuncias, y la socialización de género puede hacer muy diferentes las experiencias. Algunas sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y tortura se esfuerzan por afirmar que eso no fue lo peor que sufrieron, pues había torturas más graves. Mientras tanto, algunos hombres tardaron décadas en denunciar lo que para ellos fue la peor de las vejaciones, más dolorosa y humillante que la extracción de los dientes y el paso de corriente eléctrica a través de las heridas: la violación. La violencia sexualizada contra las mujeres activas en las revueltas, esto podríamos decir en tiempos de paz social, de la paz social del capital, ¿no es cierto?, es también un castigo por haberse alejado de los comportamientos femeninos que tradicionalmente los represores esperan de ellas. Incluso en revueltas recientes, como las de Chile y Colombia, se reportan estas violencias específicas hacia mujeres y disidencias. El número 5 del Solácrata de Chile, de octubre del 2019, decía: tocaciones, desnudamientos en los cuarteles, insultos y amenazas de connotación sexual y violación. La violencia político-sexual hacia las mujeres se ha mantenido como un continuo. Se trata de una agresión diferenciada hacia los cuerpos y las sexualidades de las mujeres, ejercida como una práctica sistemática y explícita. No son actos sin sentido. No cometen errores ni se les va la mano, es decir, no se exceden. Es un mecanismo de control y subordinación. Busca imprimir en el cuerpo un castigo, grabar en su memoria una sanción que pretende ser transmitida de generación en generación, perpetuando el miedo, como advertencia de permanecer en el lugar asignado. Debemos recordar más que nunca que la violencia político-sexual ha sido y sigue siendo uno de los instrumentos represivos centrales del Estado en contra de las mujeres. A esto nosotros también queremos agregar el caso de Alison Salazar Miranda, de 17 años, que en el año 2021, en el marco del paro nacional y revuelta que hubo en Colombia, se suicida motivado por la violación múltiple de policías del ESMAD de la ciudad de Popayán. Esto dejó en evidencia algo que estaba bastante silenciado, que es una práctica sistemática de las fuerzas del Estado, del monopolio de la violencia. Pero bueno, como decíamos antes, esto no es nada nuevo. Hay que para pensar lo que es una masacre actual o lo que se puede considerar una guerra, en la Primera Guerra Mundial el 80 o el 90% de las bajas eran militares. Hoy esa cifra se invirtió, el 90% de los muertos lo pone la población civil. Sin embargo, esa manera específica de violencia, entre comillas, sexual, en tiempo de guerra, durante el conflicto y el desplazamiento, sigue permanente, inamovible y afecta principalmente a mujeres y niñas. Otro extracto de este texto dice: a los vencedores le pertenece el botín y las mujeres son clasificadas como parte de ese botín. Por otra parte, la violación en tiempos de guerra ha sido minimizada como un efecto secundario pero inevitable, derivado de enviar hombres a la guerra. Las mujeres y niñas son consideradas además una recompensa a los soldados, añadida a la paga y a la recolección del pillaje. En la guerra capitalista, el sexo femenino y el territorio son objetos a conquistar. A mí me parece necesario traer de la Segunda Guerra Mundial también lo que se conoció como mujeres de consuelo en Japón, que eran mujeres chinas principalmente. Se habla de 300.000 mujeres que fueron reducidas a la esclavitud, llamémosle sexual, y son, como insisto en que son prácticas sistemáticas. Esto se lo quiero poner como una cuestión de una masculinidad que se ve forzada a esto porque está en una situación extrema y de necesidad. No sé cómo lo plantean quienes justifican esto, pero este machismo es organizado a través de un plan sistemático de destrucción de una población. Tampoco se dice nada, por ejemplo, de
de la parte de los buenos de la Segunda Guerra Mundial, que cuando liberan, entre 10.000 comillas, Alemania para conquistar todo ese territorio, se habla de 12 millones de mujeres violadas. Si lo quieren buscar, se puede buscar como las mujeres de los escombros. Algo de lo que no se habla demasiado. Por mujeres de los escombros siempre se piensa en las mujeres que ayudaron a la reconstrucción de Alemania. Pero cuando uno lee de diferentes mujeres sobrevivientes de la guerra, por mujeres del escombro también esas pintadas que aparecían hacían referencia a una solidaridad entre mujeres que ellas sí sabían de qué estaban hablando y no era solo reconstruir esa Alemania. Así que bueno, nos parecía importante pensar esta cuestión de género, de clase en lo que es una guerra, otra vez entre mil comillas, conflicto armado, y cómo es inseparable, ¿no es cierto?, esta cuestión del capital y del género que siempre está presente. أنا للقدسي بالبلدة القديمة، أنا من شوارع فلسطين الحبيبة. أنا للقدسي بالبلدة القديمة، أنا من شوارع فلسطين الحبيبة. أنا من القدسي، أنا من القدسي، أنا من القدسي، أنا من القدسي، أنا من القدسي بالبلدة القديمة. أنا من شوارع فلسطين الحبيبة. أنا من القدسي بالبلدة القديمة. أنا من شوارع فلسطين الحبيبة. أنا من القدسي، أنا من القدسي، أنا من القدسي، أنا من القدسي. في الشوارع، في المزارع، في المصانع، في الطرقات. في الشوارع، في المزارع، في المصانع، في الطرقات. سأبقى أناضل 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 لتحرير الأرض والإنسان. سأبقى أناضل 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 لتحرير الأرض والإنسان. أنا من القدسي، أنا من القدسي، أنا من القدسي، أنا من القدسي، أنا من القدسي بالبلدة القديمة. أنا من شوارع فلسطين الحبيبة. أنا من القدسي بالبلدة القديمة. أنا من شوارع فلسطين الحبيبة. أنا من القدسي، أنا من القدسي، أنا من القدسي، أنا من القدسي. في الشوارع، في المزارع، في المصانع، في الطرقات. في الشوارع، في المزارع، في المصانع، في الطرقات. سأبقى أناضل 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 لتحرير الأرض والإنسان. سأبقى أناضل 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 لتحرير الأرض والإنسان. أنا من القدسي، أنا من القدسي، أنا من القدسي، أنا من القدسي، أنا من القدسي بالبلدة القديمة. أنا من شوارع فلسطين الحبيبة. أنا من القدسي بالبلدة القديمة. أنا من شوارع فلسطين الحبيبة. أنا من القدسي، أنا من القدسي، أنا من القدسي، أنا من القدسي.
الشوارع في المزارع في المصانع في الطرقات في الشوارع في المزارع في المصانع في الطرقات أبواب المساجد مداخل الكنائس طلبوا العدل والسلام أبواب المساجد مداخل الكنائس طلبوا العدل والسلام أنا من القدس 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 البلدة القديمة أنا من شوارع فلسطين الحبيبة أنا من القدس البلدة القديمة أنا من شوارع فلسطين الحبيبة أنا من القدس أنا من القدس أنا من القدس أنا. Escuchábamos la canción Soy de Palestina del álbum Intifada 1987. Este primer álbum publicado por Momin Suaitat, como decía, es uno de los discos en los cuales más se interesó el ejército israelí en prohibir y en destruir. En una reseña del disco dice: es un sonido inverosímil, un alboroto de poesía de protesta, saltarina y melodiosa, que a menudo utiliza instrumentos caseros y fusiona la música electrónica con ritmos disco, repletos del encanto de los sintetizadores de finales de los 80. Los cafés que lo reproducían eran objeto de redadas, y todas las copias eran confiscadas o destruidas, por lo que el único cassette amarillo de 90 minutos encontrado con el nombre La Intifada resultaba impensablemente raro y valioso. Bueno, eso es lo que hoy escuchamos. También hay que pensar que parte de la destrucción de una región, de una población específica, es la destrucción de su vida cultural. Así que bueno, esto que traemos, estas canciones, este archivo musical que permanecía fuera del alcance no solo nuestro, sino de las personas en Palestina, que evidentemente hoy tienen otras urgencias, ¿no?, antes que recuperar sus discos. Pero bueno, no estamos desmereciendo, sino desde nuestro pequeño lugar tratar de transmitir todo lo que una población tiene, que siempre ha atravesado momentos muy difíciles. Este quizás sea yo no sé si es el más difícil, me parece que sí, que han atravesado en su historia. Pero bueno, como decía en esa reseña que acabo de leer, decía: no dejemos que la música palestina muera. Llegamos al final entonces de este temperamento especial masacre en la Franja de Gaza. En estos días se esperan, según lo que informó el propio Estado de Israel, un asalto final a la ciudad de Rafah, el último refugio seguro que tenían millones de palestinos que migraron hacia esa zona del sur de la Franja. Bueno, veremos qué sucede. Nos vamos con unas palabras de la oveja negra de febrero del 2024, la oveja número 92, y cerramos el programa. Y por sobre todo, debemos retener que en la guerra de clases diaria y mundial, la burguesía no necesita generalmente usar bombardeos con aviones, drones con misiles, ni sistemas de ciberseguridad. Además de la masacre despiadada, el avance abierto sobre los territorios y la industria de las máquinas de matar, es necesario parar esta guerra silenciosa, del hambre, la enfermedad provocada por sus otras industrias, los accidentes laborales, el terror machista, la miseria y el suicidio, una de las principales causas de muerte en todo el mundo. El fin de las guerras capitalistas solo es posible con el fin del capitalismo, no existe una sin lo otro. Hasta la próxima, queridos compañeros y compañeras. أقسم بثورتنا التي قدستها وسهرت في نيرانها سجاني. أقسم بثورتنا التي كللتها بعزيمة وبمدفع وأماني. أفديك ما فوق الفداء بثورة تلقى الثريا عندها بركاني.
فلسطيني ثورتنا فلسطيني جبهتنا وطني جبهتنا وطني أرض فلسطيني أرض فلسطيني ضد القوى الرجعية ضد القوى الرجعية ثورة فلسطيني ثورتنا فلسطيني جبهتنا وطني جبهتنا وطني أرض فلسطيني أرض فلسطيني ضد القوى الرجعية ضد القوى الرجعية ثورتنا كانت دايما ابدا شعلة النار ابدا ما بتطفي اسألوا عن نفدل الزعتر اسألوا عن نفسور وصيدا ثورتنا كانت دايما أبدا شعلة النار أبدا ما بتطفي اسألوا عن نفدل الزعتر اسألوا عن نفسور وصيدا شوفوا شو عملنا في بيروت من نضال ومن صمود شوفوا شو عملنا في بيروت من نضال ومن صمود شوفوا شو عملنا في بيروت من نضال ومن صمود شوفوا شو عملنا في بيروت من نضال ومن صمود ثورة فلسطيني ثورتنا فلسطيني جبهتنا وطني جبهتنا وطني أرض فلسطيني أرض فلسطيني ضد القوى الرجعية ضد القوى الرجعية ثورة فلسطيني ثورتنا فلسطيني جبهتنا وطني جبهتنا وطني أرض فلسطيني أرض فلسطيني ضد القوى الرجعية ضد القوى الرجعية أعلنا كفاح مسلح حتى نخلي إرادتنا حاربونا بالكرامة حاربونا في أيلول أعلناها سلاح مسلح حتى نخلق إرادتنا حاربونا بالكرامة حاربونا في أيلول وفي لبنان عملوا المجازر والرجعية حمل مسابح وفي لبنان عملوا المجازر والرجعية حمل مسابح والبندقية بإيد تحكي كانت الأفضل في بلدي والبندقية بإيد تحكي كانت الأفضل في بلدي ثورة فلسطيني ثورتنا فلسطيني